Hola estimados alumnos, el día de hoy vamos a ver la válvula reductora de presión. Aquí tenemos por ejemplo la válvula reductora de presión componente hidráulico, que básicamente consta, ustedes pueden observar la carcasa, ustedes pueden observar aquí una perilla reguladora y un muelle o resorte, ¿ven? Un muelle y resorte. Esta válvula tiene entrada y acá tiene salida, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser el trabajo de esta válvula? El trabajo de esta válvula va a ser reducir la presión de la entrada de tal manera que en la salida haya una presión reducida. Y esa presión reducida va a tener un valor, va a alcanzar un valor que es igual a la que está regulado aquí con la perilla y el muelle de regulación. ¿Bien? Por ejemplo, si este muelle está regulado a 20 bares, ¿no? La salida tiene que alcanzar una presión máxima de 20 bares, ¿no? ¿No? Y para eso, pues, la presión de ingreso tiene que ser superior al valor que está a la que está regulada la válvula, ¿no? Por ejemplo, si este es 20 bares, por decir, y el ingreso está a 80 bares, entonces la salida se va a regular a 20 bares, ¿no? Máximo 20 bares. ¿Cómo logra esto? Bueno, ya que se puede observar que en la salida, vamos a fijar acá, en la salida, esta es la salida, el flujo de salida, vamos a colorear esto, le damos acá, color amarillo, vamos a ver, esa es la salida del fluido, pero a su vez, acá hay un conducto, ¿ya? El fluido también va a venir acá por un conducto y va a actuar sobre la parte inferior de este émbolo, ¿ah? De tal manera que este émbolo va a estar empujando, por la presión va a estar empujando hacia arriba al émbolo en contra de la resistencia del muelle, ¿no? Quiere decir que a medida que aumenta la presión en la salida, este muelle, este émbolo va a estar subiendo hacia arriba, ¿no? Se va a estar contrayendo el resorte o muelle de tal manera que este acá, ¿no? Este espacio de salida va a estar poco a poco, se va a estar cerrando, ¿no? Esto se va a estar cerrando y ustedes saben que cuando hay una restricción hay una caída de presión, entonces a más restricción más caída de presión, quiere decir que poco a poco va reduciéndose esta presión hasta alcanzar el valor de la regulación del muelle, ¿no? Entonces ahí quedaría reducida la presión. Ejemplo, acá tenemos, queremos por ejemplo reducir a 30 bares la presión de salida, ¿no? Teniendo en cuenta que la presión del sistema que está en la entrada está a 80 bares. ¿Bien? ¿Cómo se logra esto? Pues bien, estos 30 bares no se alcanza así nomás. ¿Por qué? Porque para que se forme 30 bares tiene que alcanzarse o tiene que crearse una presión y la presión se crea con una resistencia. Por ejemplo, si con este fluido de acá queremos nosotros con un cilindro hidráulico empujar una pequeña carga, pues esta pequeña carga es poca resistencia, por lo tanto aquí se va a formar una presión, una baja presión, ¿no? Por ejemplo, se va a formar una presión de 10 bares, ¿ya? Y con 10 bares todavía no se alcanza la presión de regulación que es de 30, ¿ya? Entonces el manómetro te va a marcar 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se alcance 30 bares? Pues esta resistencia de acá tiene que aumentar, ¿no? Entonces aumenta la carga, aquí, el cilindro hace mayor esfuerzo, mayor resistencia por recibir, y ahora pues ya estaría marcando nuestro manómetro 20 bares, ¿ok? Con 20 bares, pero aún nos alcanza la presión de regulación. Si aumentamos la carga, más resistencia, el cilindro hace mayor esfuerzo, se crea mayor presión, entonces va a llegar un momento en que ya se va a alcanzar esta presión de 30, ¿no? Se va a formar una presión de 30, aquí el manómetro nos va a marcar 30, y ya se va esto, aquí, mira,
el fluido que está acá en la zona abajo del émbolo, ¿no? Va a crear una presión lo suficientemente fuerte que va a equilibrar a estos 30 bares, y de tal manera que esto de acá, lo vamos a poner con color, así de color rosa, este espacio se va a cerrar, ¿ya? Este espacio de acá se va a cerrar, de tal manera que esto se cierra, y entonces se va a mantener la presión de 30 bares en toda esta línea, ¿ya? Se va a poner la presión de 30 bares en toda esta línea, nos va a mantener la presión de 30 bares, ¿sí? Y por más que por más que aumentemos la carga aquí, ya no va a pasar de 30, ¿no? Esto ya llegó a su tope, ¿no? 30 bares es la presión máxima que se va a crear a la salida de la válvula reductora, ¿no? Igual, ¿no? Acá por más que sea 80 bares, ¿ya? O la presión de entrada esté en una presión mayor, ¿no? A la salida de esta válvula reductora, pues como su nombre indica, reduce la presión al valor que esté fijado en la válvula. Bien, ahora pues pasemos a un circuito. Vamos a simular acá, vamos a hacer una simulación. Vamos a agrandar la imagen. Ok, muy bien. Tenemos acá la reductora de presión. Salida de la reductora de presión está conectado a una válvula estranguladora regulable, un manómetro, y a la entrada de la reguladora tenemos una válvula limitadora de presión, un manómetro al ingreso. Muy bien. Sabemos que esta es la fuente de alimentación hidráulica, P, y acá por acá ingresa la alimentación hidráulica. ¿Bien? Entonces, esta válvula limitadora está regulada a 40 bares. La válvula reductora está regulada a 20 bares. ¿Okay? Y la salida de la válvula reductora pues está con una válvula de estrangulamiento. A ver, vamos a ver qué presión se forma si esta válvula de estrangulamiento al inicio está 0%, prácticamente está cerrado. Lo vamos a iniciar abierto, no, 100% abierto. Bien, a ver, vamos a hacer la simulación. Bien, entonces miren las presiones que se están formando. A la salida de la reductora tenemos 2 bares en práctica, y a la entrada unos 3 bares, ¿no? Quiere decir que a la salida de la reductora no se está formando ninguna presión, ¿no? Esto está regulada a 20, pero miren acá 256. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ofrecerle resistencia en esta línea, ¿ya? Para elevar la presión. Entonces, para ofrecer resistencia vamos a cerrar esta válvula, empezar a cerrar poco a poco. Vamos a cerrarlo como un 50%, ¿ya? A un 50%. Ahora miren, aquí se está formando una presión de 9 bares, ¿no? Igual acá a ambos lados, ¿ya? O sea, todavía no se ofrece una presión que alcance a estos 20 bares, para lo que está regulada la presión, la presión reducida. Entonces vamos a cerrar un poco más, vamos a cerrar hasta un 17%, ¿no? De abertura. A ver, veamos cuánto se forma acá. Ajá, miren señores, ya cerrado a un 17%, ya se crea una resistencia o una presión de 20 bares, ¿no? O sea, ya llegó a la presión de regulación, ¿no? Y a la entrada, pues miren, está a 42 bares, mayor a 20, ¿no? Y si seguimos cerrando, a ver, vamos, ¿qué tal si seguimos cerrando? Vamos a cerrar completamente, 0% de abertura. A ver qué sucede. Observar, prácticamente esto está cerrado como si fuera un tapón. La presión permanece a 20 bares, ¿eh? No ha subido la presión reducida, ¿ya? Esta válvula prácticamente está reduciendo la válvula a 20 bares. Esto ya no aumenta más de valor, ¿ya? Y acá pues en la entrada se sigue conservando el valor de 40-44 bares en el ingreso, ¿no? Si nosotros quitásemos nuevamente, miren, abrimos 100% la válvula nuevamente, observen nuevamente el valor,
otra vez baja la presión reducida, ¿no? Porque ya no hay resistencia en la salida de la válvula, prácticamente no hay resistencia. ¿Eh? Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo en la próxima